La idea de tomar este monumento con forma de mano gigante como sede del Antimuseo, digamos que venía de otra línea de trabajo, que es lo que se originó con todo el tema de los micromuseos, el Centro Portátil de Arte Contemporáneo o el Antimuseo de Medellín, que son una serie de experiencias que hemos desarrollado en el Antimuseo desde hace años, creando sedes efímeras o portátiles, ¿no? Con la idea de poder intervenir en el territorio. El monumento, además, nos ofrecía digamos, parte de toda la estructura conceptual del proyecto, porque era un monumento construido por los republicanos españoles en memoria del general Cárdenas, que fue el presidente de México que los acogió allí cuando la República perdió la guerra en España. El tema fundamental de todo el proyecto era la memoria, y que es un tema que ya en el Antimuseo, y sobre todo yo a nivel personal, había trabajado anteriormente en proyectos, por ejemplo, como Fosa Común o el Museo de la Defensa de Madrid. Por un lado, estamos trabajando sobre memoria histórica como un proceso de recuperación de partes de la historia y sobre todo de víctimas que no existen, No es tanto hablar de los que perdieron en un momento dado una guerra o una situación política, sino de aquellas personas que ni siquiera constan en la historia y que en un momento dado de la historia de España actual reaparecen en los nietos y que de repente deciden buscar a sus abuelos y rellenar esos huecos en la historia que han quedado vacíos y crear un relato propio, La memoria también es algo que desaparece como un tejido orgánico que comunica y une unas generaciones con otras. Entonces, esta disolución, este destejerse de la memoria hace que aparezcan problemas y conflictos culturales que no han existido hasta ahora, Entonces yo quería incorporar, digamos, estas diferentes capas de lectura sobre la memoria y por esta razón invité a artistas que tienen perfiles muy distintos y a partir de ahí generar un proceso en que unas obras se comunicasen con otras y fuesen estableciendo de una forma más o menos intuitiva estos vínculos que hay entre el conflicto de la memoria española, el alemán que también estaba presente, también había un argentino, con otros conflictos de la memoria que se dan en todas las sociedades hoy en día. Dentro de este discurso sobre la memoria había un asunto que era muy importante incorporar y que era complicado por el contexto de trabajo, por estar precisamente en un parque, en un espacio público, y es el archivo, esa especie de monstruo de la modernidad que es el archivo. Era importante porque el archivo es lo que ha ido sustituyendo paulatinamente a la memoria, a la tradición, y además también hay una transmisión de una memoria oral a una memoria impresa. Entonces el archivo era algo que necesariamente tiene que incluirse a la hora de hablar sobre la memoria. Finalmente hubo dos trabajos que entraron en este aspecto. Uno fue el de Rogelio López Cuenca, que es un artista que trabaja habitualmente sobre el archivo. Cuando tuve noticias de que se estaba preparando el proyecto Mano a Mano con el general Cárdenas, enseguida me sentí atraído por él. Empezando porque en esa época vivía en las proximidades del Parque España, donde se encuentra el monumento. Pasaba por allí con frecuencia, ya me había llamado la atención el propio monumento y también el hecho de que se hubiera levantado en un momento tan posterior, tan tardío, ya acabada la dictadura franquista. El punto de partida fue el que habitualmente arrancan mis trabajos cuando se trata de investigar en torno a los monumentos, a los memoriales, a los espacios físicos donde se acumula y se señalan los puntos fuertes de la memoria de una colectividad. La idea de Gramsci de que la historia es siempre contemporánea, esto es política.
La historia siempre se conjuga en presente, siempre se está reconstruyendo desde los intereses de la contemporaneidad, desde los intereses de los grupos dominantes por reconstruir un pasado que sirva de soporte, de cimiento y de andamiaje, de sostenimiento y de argumentación, a veces incluso de coartada, para las situaciones del presente. Para intentar releer el pasado desde la actualidad, lo que hice fue recurrir directamente a la hemeroteca y comprobar hasta qué punto la unanimidad con la que se suele narrar el momento histórico de acogida de los refugiados españoles por parte del gobierno del general Cárdenas en México no fue del modo unánime que se suele retratar, sino que al revés, hubo una encendida polémica en la prensa entre los partidarios, los detractores de la acogida a los españoles, destacando de un modo muy llamativo las argumentaciones de la comunidad española establecida en México en contra de la acogida de los refugiados republicano. La comunidad española establecida en México era muy conservadora, era mayoritariamente pro-franquista, antirrepublicana, y se enfrentó de un modo muy radical a esta decisión de facilitar la inmigración. Descubrir los detalles de las limitaciones que se le ponían a los inmigrados es estremecedor, comprobar cómo se parecen a las que en la actualidad se imponen a los inmigrantes. Y esa fue, ya digo, la idea fundamental, intentar establecer esa relación con el presente. Los carteles que se utilizaron para el proyecto combinan estos textos extraídos de la prensa de los años 30 con imágenes de la actualidad del momento. Son fotografías, están viradas en blanco y negro y en negativo, de cadáveres de inmigrantes asesinados por grupos delincuentes apoyados necesariamente por grupos policiales y militares corruptos que extorsionan a los inmigrantes centroamericanos a su paso por México en dirección a los Estados Unidos. Esa es la idea fundamental, relacionar aspectos que normalmente consideramos ajenos, consideramos independientes. El soporte utilizado para el proyecto son unos carteles pegados a los árboles del modo más familiar que se encuentran también normalmente en el Parque de México. Sirven de soporte para publicidad, ofertas de trabajo, servicios en relación con los animales domésticos. De modo que eso también, esa utilización de un soporte familiar, pero con un uso extraño, que no es el habitual, pero tampoco radicalmente diferente, intenta despertar conflictos en torno al modo en el que estamos acostumbrados a percibir determinadas noticias, determinadas informaciones. La intención del trabajo es trenzar todos esos elementos de modo que nos obliguen a repensar su significado y también nuestra responsabilidad a la hora de construir esa realidad mediante su admisión a crítica y su reproducción también a crítica. Y al hilo de reforzar esta idea del archivo, finalmente decidí incluir un trabajo de María Chakutser, que ya estaba haciendo otro proyecto ex professo para la exposición, que era el documental Exiliadas. Ella tiene una línea de trabajo que se llama Womankind, son collages fotográficos en los que combina imágenes de archivo, imágenes tomadas de internet, de revistas, de libros, con fotografías que ella toma. Y había dos que presentan, es un díptico, son dos que presentan sobre el fondo de una casa derruida, que es una fotografía que tomó ella de una casa en demolición en México, a dos mujeres con aspecto de absoluto abandono, rodeadas de figuras de porcelana y pequeños objetos decorativos, ¿no? Entonces decidimos incorporarlos porque en el parque en ese momento en las farolas había unos paneles publicitarios y entendimos que eso podía incorporarse como un elemento habitual de un parque, ¿no? Y se imprimieron en un formato muy similar a estos paneles publicitarios y se colocaron en una farola de manera que la gente que iba por el parque veía una imagen enigmática que decía, bueno, esto
debe ser un anuncio, pero luego lo viene y dice, pues no hay ninguna marca, ¿no? Y nos permitió, de alguna forma, reforzar dentro del discurso general y de cara también luego al desarrollo del texto, con más precisión esta noción del archivo. El programa de cine incluyó dos proyecciones. Una fue el documental Exiliadas, producido por María Chakutcher para este proyecto. Exiliadas es un documental sobre 8 mujeres españolas que se exiliaron en México huyendo de la guerra civil. Este proyecto contó con la colaboración del Ateneo Español en México y forma parte de una serie de proyectos que llevo trabajando desde hace muchos años sobre la memoria histórica femenina. Lo que pasa es que mis recuerdos sí son como flashazos, son esa foto en el parque con mi madre, tengo 2 años. Luego tengo el recuerdo, sí, de los cristales que se rompen, el correr por la calle con mi mamá, el abrazo de mi padre. Hay una frase de la alemana, escritora, poeta y feminista Luise Otto Peters, que vivió durante el siglo XIX, que dice: la historia de todos los tiempos, y la de hoy especialmente, nos enseña que las mujeres serán olvidadas si ellas se olvidan de pensar sobre sí mismas. Pareciera muchas veces que la vida de las mujeres fuese ahistórica. Nosotros hemos dejado muchas menos huellas que los hombres en la documentación histórica por estar nuestra historia supeditada a la de ellos. Es decir, nuestra historia se ha relegado a un segundo plano y nuestras acciones vinculadas a la esfera privada han sido menospreciadas y aquellas vinculadas a la esfera pública han sido tapadas. Lo que quiere decir que nuestra memoria se ha ido perdiendo. Bueno, lo de la cultura me viene por parte de mi padre, que siempre me compraba libros constantemente. Y además tengo guardados. Él me compró 2 libros. Uno es Numancia y el otro Sagunto. Y mucho después, ya siendo adulta, entendí que me había dejado un mensaje. Nunca olvides que naciste en España, ¿no? Creo que cualquier esfuerzo que se haga en este sentido, en reconstruir la memoria histórica femenina, es importante. Exiliadas finalmente quiere contribuir a esa memoria desde el tema del exilio, además con mujeres que lo han vivido de primera mano, que han sido testigos de su propia historia. Con ellas se creó un ejercicio de memoria. Fueron varias horas de conversaciones en las que me hablaban sobre todo. El recuerdo más marcado que tienen es su salida de España hacia México, los acontecimientos del viaje. Muchas de ellas tuvieron que hacer el recorrido solas con sus hijas a cuestas porque los maridos o las esperaban allá o las alcanzarían después. Y otro recuerdo muy marcado es su llegada a México, ¿no? Como lo primero que sintieron cuando pisaron tierra mexicana. Y cuando mi abuela salió de su casa con sus hijos para irse no sabe a dónde, esta mujer se acercó y dice: vete Isabel y vete tranquila, porque las piedras de las calles se convertirán en pan para que se los des a tus hijos y no pasaran hambre. Es cierto también que las exiliadas españolas han contribuido a la construcción de la mujer mexicana moderna. Cuando estas llegaron, las mexicanas no gozaban de los mismos derechos que ellas sí habían conseguido en su país, pero que perdieron con la instauración de la dictadura franquista. Y las mujeres españolas que llegaron, sobre todo las hijas, que eran mucho más libres, a veces incluso hasta tenían mala fama en algunos medios, ¿no? Como de muy liberales y no, hasta son muy libres, demasiado libres, ¿no? Cosa de la que las hijas de exiliados hacíamos gala. La mayoría de los exiliados pensaron que su estadía en México sería corta. Nunca se imaginaron que pudiese ser tan larga como fue. Muchos de ellos se quedaron para siempre, echaron raíces, tuvieron hijos, nietos. Y es cierto que en mayor o menor grado contribuyeron a la historia mexicana. Y el otro fue un trabajo de un artista alemán, de Rudolf Herz,
que se llama Lenin on Tour y que lo escogimos, entre otras posibilidades, porque encajaba perfectamente con todos los temas que estábamos tocando y con el hecho de que trabajábamos en un monumento, ¿no? Y nos pareció que era un trabajo que entraba de lleno y que de una forma muy acertada de ver estos procesos de construcción social y política de la memoria a través de iconos, a través de símbolos, a través de los monumentos. Conectaba, por supuesto, con el trabajo de Domenech, ¿no? Y conectaba con el sentido de todo nuestro proyecto, que se hacía sobre un monumento. Bei dem Projekt Lenin on Tour bin ich einen Monat lang mit den Büsten des ehemaligen Dresdner Lenin-Denkmals durch Europa gefahren. Diese Büsten waren auf einem LKW, auf einem Lastwagen, auf dem Auflieger eines Lastwagens montiert. Das Motto des Projekts war gewesen, meinen Zeitgenossen zeige ich Lenin und Lenin das 21. Jahrhundert, wer erklärt es ihm? Also es ging einerseits darum, durch Mitteleuropa zu fahren und auf der anderen Seite Meinungen zu sammeln. Also das Fahren war quasi die Maschine, war die Maschinerie, um Bilder zu generieren. Cuando el Antimuseo me invitó a ese proyecto, a trabajar alrededor del concepto de la mano gigante de Cárdenas, lo primero que hice fue como una reflexión alrededor del propio concepto de monumentalidad y de representación de lo político en el espacio público. Una de las piezas más emblemáticas de ese proceso de construcción de monumentalidad y espacio público que nunca se llegaron a realizar y por lo tanto devienen como algo así como icono de una utopía no realizada es la famosísima torre Tatlin, ¿no? Tatlin diseñó esa torre para albergar la sede de la Tercera Internacional. Él planteaba un inmenso edificio en el centro de Moscú, mucho más alto, no sé, mucho más alto que la Torre Eiffel, con una estructura muy compleja que fuera al mismo tiempo edificio y monumento de ese futuro utópico de la gran revolución proletaria internacional. Me gustaba establecer esa relación entre la relación mexicana y la relación soviética y ese concepto de monumento a la revolución internacional. Tanto una como la otra, como la internacional que nunca se llevó a cabo, son revoluciones inconclusas, revoluciones que finalmente, a pesar de todo el proceso histórico que representan, el resultado final es que las cosas varían muy poco. A partir de ahí dije, bueno, esa monumentalidad, ese monumento a la utopía no realizada, podría ser de hecho convertida en una realidad si la bajamos a un nivel mucho más cotidiano. Y mi idea fue reconstruir el monumento nunca realizado de Tatlin a la revolución, convertido en un juego de niños, de tal manera que, de una manera tan simple, realmente se realiza una utopía cada día. Cada día cuando los niños juegan, cuando lo usan, deviene real. En el juego uno puede construir todos los espacios que quiera, todas las historias que quiera, todas las utopías que quiera, porque es parte del juego. Y de golpe ese monumento, de forma irónica y al mismo tiempo poética o metafórica, se convierte en realidad. Una vez concluido el proyecto en Parque España, alrededor de ese monumento a Cárdenas, ¿qué hacer con ese objeto? Ese objeto que durante un tiempo forma parte de un proyecto de arte, por lo tanto es obra de arte, es escultura, pero es un juego de niños. Los niños van a ir a jugar ahí sin tener ni idea de que están teóricamente escalando una escultura, una obra de arte contemporáneo. ¿Qué hacer con ella? Mi idea era rematar la propuesta instalando en la periferia de México, en una colonia, digamos, humilde de trabajadores, de gente que nunca recibieron los beneficios de esa revolución que nunca se realizó, pues instalar ahí de forma permanente ese juego, ese playground, esa visita de Tatlin a México, para que siguiera funcionando no ya como escultura, no ya como proyecto de arte contemporáneo, no ya como parte de un proyecto de reflexión, sino simplemente como un lugar para jugar.
quizá el trabajo más performance, en el sentido tradicional de la palabra, fue el que propuso Discoteca Flaming Star. Ellos, bueno, pues lo que hacen es espectáculos musicales, ¿no?, donde recuperan canciones populares, pueden ser canciones tradicionales, puede ser música disco, y vamos a decir que la deconstruyen, ¿no?, para sacar otros significados que la sociedad con el tiempo ha ido incorporando a este tipo de elementos de la cultura popular. Ellos decidieron combinar un elemento muy conocido, porque había una relación formal que les atrajo mucho, que es la figura de King Kong, esa escena en la que King Kong agarra a la mujer blanca y rubia con su mano gigantesca, lo relacionaban con el monumento, que es una mano gigantesca del general Cárdenas que acoge a los españoles, ¿no? Y a partir de ahí organizaron un espectáculo con varias canciones que aludían a momentos políticos claves a lo largo del siglo XX, ¿no?, a la República Española, al nazismo, al final, digamos, a la última etapa revolucionaria, en los años 60, y van indicándolo con carteles con fechas. Welcome, ladies and gentlemen. Bienvenidos, señoras y señores. Willkommen, meine Damen und Herren. Bienvenidos a la mano gigante. Bienvenidos a un musical de invocaciones mágicas. Bienvenidos a un aumento de fantasmas en un mundo poblado variopinto. Tenemos canciones de lucha y danza. Tenemos una revista de números y un bandera de pensamientos. Y tenemos un monstruo llamado Kong. ¡Anda! ¡Jaleo! ¡Jaleo! ¡Sueño de ametralladora! ¡Y empieza al tiroteo! Eine Handvoll Reis. Eine Handvoll Reis. Für einen Tag pro Mann. Einen Tag pro Mann. Que el trabajo hace libre. Esta canción es tan extremadamente arrogante y tan sinvergüenza que apenas se puede aguantar. Handvoll Reis. Dazu 300 Schuss Munition. Und zum Appell generell reaccionario y manifiestamente fascista. 2 months ago, die Grüße. Die Grüße. Ja, die Grüße. Die Grüße der ganzen Nation. Hey! We say pay, we say pay, we say pay, we say pay. Payback, come back, we talk free, For months, looking very much forward to do this performance, and we spent. There's very few performances where we spend so much time actually than this one, because it was very meaningful for us and very specific, and so like finally entering the monument in this public space, in this public park, and trying to do something which tried to balance kind of a very serious, like a deep approach on like historical questions of left-wing history, and this contemporary monument, and trying to queer it, trying to kind of making this kind of pagan musical ritual onto that space was for me very beautiful. I was very happy. I felt very good. It was very intense. Javier Pérez Aranda, que había trabajado ya, al igual que Enrique Yesig, en la exposición doméstica años antes, hizo un proyecto en colaboración con el Faro de Oriente. De hecho, él se fue a vivir allí, a la residencia para artistas que hay en el Faro de Oriente, para trabajar con el Tianguis del Salado, ¿no? Hola, me llamo Oscar, soy participante en este evento, performance, arte objeto, cháchara. Es todo un proyecto en el que tenemos que trabajar con la basura o con lo reciclado. Somos un grupo de amigos del Faro y nuestro líder es un compañero que viene de España. Nos invitó a este proyecto.
Realmente, como ustedes están viendo, aquí tenemos de todo. Pedazos de planchas, partes de coches, muñecos, patines, cabezas de Barbies, plástico, madera, mimbre, árboles de Navidad, muñecos de nieve. El máximo trabajo o la máxima acción o intensidad ha sido dirigida al trabajo humano, ¿no? O sea, al trabajo social, o sea, crear realmente un grupo social más o menos cohesionado, que más o menos operara, digamos, además con una especie de jerarquía horizontal, ¿no? Entonces, y una conclusión de eso es que realmente no se puede decir que yo tenga pieza aquí, ¿no? A no ser todo el proceso completo, ¿no? O sea, no hay nada que haya armado yo realmente en esta historia, ¿no? Todo se ha hecho entre todos. Yo me llamo Salva, bueno, me dicen Salva, ¿no? Y hemos estado trabajando con chácharas, ¿no? Para hacer escultura. Empezamos a trabajarla con lo de los gatos en un proyecto para hacer una ofrenda, ¿no? El Día de Muertos, que pasó el Día de Muertos de 2010 para el Faro. Era una ofrenda para Monsiváis, ¿no? Entonces, como Monsiváis tenía muchos gatos como mascotas, pues decidimos hacer gatos, ¿no? Como no teníamos dinero para hacer la ofrenda, pues decidimos hacer de lo que teníamos a la mano, ¿no? Que era basura, ¿no? Directo sin ningún corista, voy, con mis botes y rotuladores, sin comida voy, te doy el día, el disgusto más grande, no todavía, no hoy. Experto en ganar y en castigar a segundón, sin tablas, sin saber hablan en las clases que le doy de rap, los barrios son las aulas, en las cárceles, las celdas de los presos. La historia es que, o sea, yo sabía que lógicamente, o sea, cuando empecé a conocer el entorno, o sea, el contexto, como se define en el blog de La Mano Gigante, que lógicamente tenía que haber una interacción muy intensa entre el Faro, entre toda la actividad creativa del Faro y el Tianguis del Salado. Y efectivamente la había. Entonces, cuando ya te metes en él, cuando llegas al Faro, ya te metes en él, empiezas a bucear y empiezas a vivir allí y te relacionas con todo lo que es el Faro y con todo lo que es el Tianguis, pues te das cuenta. Claro, lo primero que me encontré fue, o sea, las esculturas de los tiangueros. O sea, que ya había todo un taller muy interesante, porque además no era un taller oficial del Faro, porque en el Faro, aparte de los talleres, hay muchas iniciativas libres que funcionan, ¿no? Espera, mientras las moscas seguían rondando el mismo trozo de carne putrefacta, y esa cosa llamada ser humano seguía retardando la evolución. Entonces, estos chicos, por ejemplo, pues tenían un proceso de trabajo escultórico con material, con cháchara del tianguis. O sea, el mismo planteamiento que yo tenía para este proyecto, ¿no? Entonces, claro, encajaba perfecto. Digamos que he tenido mucho cuidado con cómo manejaba los conceptos, ¿no? Por ejemplo, nunca les he dicho que fuéramos a montar un tianguis en la mano. Siempre les he dicho que que mi idea era utilizar el modelo del tianguis para hacer lo que hiciéramos, o sea, utilizar los modelos del Faro y del tianguis y ver cómo funcionaban, o sea, qué cogíamos de cada uno para el espacio, para el sitio específico, ¿no? Lógicamente. Y entonces al final resulta, me decía uno de los chicos, el segundo jueves, me decía que realmente la gente del parque que venía lo entendía como un tianguis. Al final resulta que es un proceso comercial, la forma que se entiende. Aunque por otra parte, y de hecho, se han vendido cosas, la gente ha comprado cháchara, ¿no? Porque realmente yo planteaba que, una relación entre un proceso cultural muy intenso periférico y un proceso comercial muy intenso periférico, el Faro y el tianguis, ¿no? Asesino tiene cara, una resbaladilla sale de su manta. Ahí juegan los pequeños, mientras otros comen y platican, y otros en el campo. Y en el España. Todos los dientes, mientes, 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 niños con todo.
estás sintiendo, tus ojos ya dicen la verdad. Todo un peso, lo que le guste a un peso. A mí me interesaba mucho porque es quizás la pieza que de una forma más clara entra en esa otra dimensión de la memoria a la que estaba aludiendo. Es decir, era trabajar sobre objetos de consumo que han acabado su ciclo de vida, ¿no? Y entonces son objetos que portan una memoria que es la memoria de la obsoletización propia del capitalismo, pero que también te aluden a todas estas personas que trabajan con la basura o que están fuera del sistema económico, que también son parte de lo que el sistema desecha. El proyecto Consignas Trasplantadas se trataba de reunir una serie de consignas que se utilizaron, digamos, en los 70, consignas políticas sudamericanas, y trasplantarlas justamente, es decir, quitarlas de aquel contexto, digamos, histórico y traerlas al contexto mexicano. Estas consignas trasplantadas a las que me estoy refiriendo, yo creo que cambian totalmente de sentido al traerlas a otro contexto y a otro momento. Por ejemplo, una en particular que me interesa mucho es una frase que se usó en Argentina, sobre todo en los 70s, aunque se le atribuye a haber sido dicha por Eva Perón. La frase es: volveré y seré millones. Aunque en realidad esta frase fue dicha primero por Túpac Amaru cuando fue ajusticiado por los españoles en la conquista, durante la colonia. Entonces me interesan estas diferentes conexiones históricas y geográficas. Para el proyecto Mano a Mano con el General Cárdenas decidí tomar una frase que había utilizado en otro momento, hace algunos años, en alguna otra obra, y también sacar la frase de contexto. Fue una frase impresa sobre una lona. La frase dice: ¿quién confiará en nuestra decisión de olvidar? Esta es una pregunta que proviene de un poema del poeta griego Yorgos Seferis, que este poeta, Yorgos Seferis, formó parte del exilio griego cuando en los años 20 Turquía expulsó a todos los griegos de Asia Menor. Y en este caso lo que me interesó fue sacar de contexto esa frase, quitarle los signos de interrogación, y entonces la frase, en mi opinión, de alguna manera cambia de sentido y sigue siendo una pregunta y al mismo tiempo se vuelve una afirmación. En este momento hay una situación de violencia muy seria, muy grave, y un poco la frase apunta a qué sucede después, qué va a pasar posteriormente. La pieza de Enrique Jessic aludía directamente a la memoria, al hablar del olvido, y era un cartel gigantesco de 11 metros de largo que estaba presente al lado del monumento y que en todo momento parecía aludir a lo que estaba pasando. Tanto cuando estaba el Sindicato Mexicano de Electricistas, podías pensar que lo decían ellos. Cuando estaban Lorena Wolfer trabajando con mujeres maltratadas, podrían decirlo ellas. Incluso cuando hicimos las sesiones de cine o cuando se desarrollaron las 3 etapas del trabajo de Javier Pérez Aranda, podía estar vinculado, y además se daban relaciones muy curiosas con la vida normal del parque, ¿no? Porque, por ejemplo, y esto fue algo muy sorprendente, por ejemplo, un día mientras montábamos una de las piezas de Lorena, llegó un instructor militar que daba instrucción militar a niños pequeños, y al hombre se le ocurrió ponerles a formar y a ensayar giros y posturas y firmes y tal debajo de este cartel. Entonces, bueno, pues Enrique Jessic es alguien que trabaja habitualmente sobre el militarismo, la violencia institucional, la violencia del Estado, su representación en la prensa y en los medios, y se daba esta combinación afortunada de ver esta pieza suya y debajo unos niños recibiendo instrucción militar, y un poco más allá un entrenador de perros enseñando a los perros más o menos lo mismo que estaba enseñando el soldado a los niños, ¿no? De pie, tumbado, en guardia. Y bueno, pues en un parque se dan todo este tipo de cosas
Y que también es interesante respecto a lo que aludíamos antes, porque esto no se puede dar cuando uno está pensando en una exposición en la que hay una disciplina a la hora de verla. Nadie puede captar un proceso así de manera completa. En este proyecto, además de abordar un tema de manera expresa, o sea, además de haber un tema explícito, había una serie de temas implícitos, había una serie de subtextos que son parte del trabajo de investigación del antimuseo, ¿no? Y que son, al menos para mí, tan importantes como la cuestión que estábamos tratando de la memoria. Uno de ellos se podría resumir en una frase, no me acuerdo quién la dijo, de que no hay que pensar en qué es arte, sino en cuándo algo es arte. A nosotros no nos interesaba plantear un evento artístico convencional. Nos interesaba, en primer lugar, no nos interesaba exponer. No nos interesa la exposición como dispositivo, porque la exposición consiste en enseñar algo, es decir, en arrogarse la capacidad para enseñar algo a alguien que no lo sabe. Entonces, por una parte, no nos interesa este tipo de relación con esa entidad tan difusa que llamamos público. Y por otra parte, a nosotros tampoco nos interesa interpelar al mundo del arte. Nosotros estábamos trabajando en un parque, en un espacio público, y nos interesaba, en primer lugar, el usuario del parque, alguien que no va a ver una exposición, alguien que no tiene un discurso armado en su cabeza para entender lo que está viendo y colocarlo en un lugar en la historia, en la sociedad, en la estética, en la política, o como lo queramos decir, es decir, que carece de ese marco discursivo y que se ve involucrado en un proceso creativo o se enfrenta a un objeto para el que carece de explicaciones, que simplemente está ahí. Son desde los niños que jugaban en Playground, en la pieza de Domenech, sin saber ni que era una escultura, a las personas que de repente llegaban cuando estaba haciendo su proyecto Eder Castillo y asistían a un mitin político del Sindicato Mexicano de Electricistas. Para este programa de intervenciones lleva por nombre Nation TM, que alude a esta idea de la marca transnacional. Es una contrapropuesta del monumento, que es una mano gigante derecha, que fue erigida en los 70s por la comunidad española, conmemorando el apoyo que brindó el presidente Lázaro Cárdenas a los exilados españoles. Yo lo que propongo es construir un puño izquierdo, que es la otra parte que le falta a esa mano derecha, es un puño izquierdo, creado recopilando guantes que he estado yo trayendo de distintas fábricas y en distintas zonas de la ciudad y en el área metropolitana, en el cual, cada uno de ellos pues nos habla precisamente de un trabajo, de una historia. La idea de construir un puño izquierdo con miles de guantes de desempleados es precisamente mostrar que aún en el país existimos exiliados, o que existe un gran rubro de la población que es exiliado en su propia tierra, que no cuenta con empleo y no cuenta con condiciones laborales. Aquí se ve la fuerza del SB. Aquí se ve la fuerza del SB. Fue una de las primeras agrupaciones con las cuales tuve contacto, además de que cuando yo había pensado esta pieza, precisamente fue en el momento en el que surge la expropiación y el despido, la explotación de Luz y Fuerza del Centro y el despido de los más de 40,000 trabajadores de la empresa, y que esto habla precisamente de una condición y de una problemática nacional, ¿no? Yo me acerqué con ellos, les platiqué el proyecto, les interesó, pero además se me hizo muy interesante que ellos conformaban una red en la cual colaboraban con otros sindicatos y con otras agrupaciones, y esto en sí mismo ya me estaba dando una razón natural para
tomarlos como uno de los grupos que iban a estar más relacionados con la pieza, además de que bueno, el escudo está ahí, ¿no? O sea, el escudo es como, pareciera que lo hice pensando en el ESME. En realidad no fue así, al final ellos fueron los que estuvieron más apegados a el proyecto. Se hizo toda la vinculación con todos los compañeros, estuvieron desde hace meses dándole seguimiento, viendo lo de las actividades y todo, y bueno, y creo que el resultado pues al final se va precisamente a apoyar la lucha, una, dos, a generar una obra que también tiene una trascendencia histórica, y tercera, bueno, no es la primera colaboración que tiene un artista con el sindicato, digo, recordemos los murales que están dentro del mismo sindicato, Siqueiros hizo pieza, entonces creo que como artistas tenemos un compromiso con la condición de la historia, tenemos un compromiso con la sociedad civil, pero sobre todo tenemos un compromiso con nuestro país, entonces creo que si nosotros como artistas no tomamos los temas de actualidad y no tomamos las preocupaciones de todos, no podemos nosotros generar conocimiento. Y para mí es muy importante hoy día que en la actual tesitura del recuento de 200 años y de 100 años de la historia, hablar de monumentos y hablar de héroes y hablar de nación son cosas muy ambiguas, porque no sabemos hacia quién son esos monumentos, quiénes son esos héroes y de qué nación estamos hablando. Y la idea de crear un monumento que dignifique a los obreros, que dignifique a la clase trabajadora, que dignifique a los ciudadanos del país, y que además esté instaurado sobre un monumento, esto para mí ya es muy importante, es un no monumento sobre un monumento efímero que está sobre un monumento de piedra, y creo que al final lo que se queda es esto, el trabajo, ¿no? El recuerdo, las manos, todo lo que generó en la familia, que un monumento que el día de mañana no vamos a saber ni de quién es, ¿no? Este es es una forma de relación con el público, ¿no? Por otra parte, hay otra forma de relación, y es que buena parte de los proyectos eran participativos de una u otra manera, ¿no? Hemos hablado de la colaboración de Eder Castillo con el Sindicato Mexicano de Electricistas, y en ese proyecto Eder puso un objeto, puso su escultura Nation TM, pero los electricistas montaron su proyecto de fotografía, organizaron su tianguis, sus espectáculos musicales, teatrales, humorísticos, hicieron mítines políticos, pusieron pancartas, etcétera, etcétera. Es decir, desarrollaron sus actividades en rango de igualdad. En otros casos, por ejemplo, Lorena Wolfer trabajó con mujeres maltratadas. Entonces ella montó unas carpas en la mano y allí, con la ayuda de especialistas, de psicólogas y personas que trabajan ayudando a mujeres maltratadas, invitó a las personas que pasaban, repartimos folletos, se anunció para que las mujeres que estaban en situación de maltrato pudiesen expresarlo y pudiesen recibir una primera asistencia. Entonces son estructuras de relación con la sociedad muy diferentes de la que se plantea en una exposición, sea en un museo o sea un espacio público, cuando directamente se interpela al mundo del arte y desde dentro de una estructura perfectamente armada de discurso, en la que lo que interesa son las personas que dominan las claves de ese discurso y pueden interpretar la obra, y no interesan las personas que están digamos, en otros ámbitos de la sociedad y de la cultura. Expuestas, Registros Públicos es un proyecto en el que trabajo desde hace más o menos 4 años. Es un proyecto que está basado en los testimonios de mujeres que están en el proceso de superar o que ya superaron un círculo de violencia. Entonces el proyecto en sí, digamos, la manera en la que opero es que trabajo en un refugio para mujeres de situación de violencia extrema. Y a partir de hablar con ellas de sus testimonios, de sus vivencias, de sus ideas, demás, yo produzco obras, ¿no? Y la finalidad general, digamos, porque van muchos proyectos de muchos tipos o dentro de muchas disciplinas, es transformar la violencia hacia las mujeres en un fenómeno público que deje de ser un asunto privado y doméstico que se queda al interior de la casa, del hogar, y que al contrario se reconozca como un problema político, social, cultural, económico, laboral,
que permea todas las relaciones que sostenemos en las sociedades contemporáneas, es decir, que hay un sistema de poder del cual formamos parte, que nos dedicamos a perpetuar, en el cual la violencia hacia las mujeres es un fenómeno no solo aceptado y solapado, sino que cotidianamente se promueve, ¿no? Entonces, bueno, hablar de la violencia como un fenómeno público, denunciarla, señalarla, sanarla, articularla, son algunas como de las ideas detrás del proyecto, ¿no? Para mí lo que es dramático trabajando en mi proyecto es justamente la falta de memoria, ¿no? La gente habla de Juárez como si fuera una cosa que ya pasó y que ya se superó. Ahí siempre está como noción en México extrañísima, en la que asumimos que hay una serie de problemas políticos y sociales que ya se superaron, ¿no? Entonces en México no hay racismo, en México no hay inequidad, en México no hay violencia de género, porque todos son problemas que de alguna forma mágicamente superamos en algún momento, ¿no? Entonces, hablaba hace rato un poco de la importancia de transformar la violencia hacia las mujeres en un asunto de debate público, ¿no? Pero también en ir generando memoria, ¿no? Ir generando como una historia, pues, una historia que algunos hemos como tratado de que quede en algún lugar, ¿no? Y para mí, generar memoria, por ejemplo, es hacer lo que acaba de suceder en el MUAC, en esta pieza que se llama Evidencias, que yo pretendo que crezca, que bueno, está conformada por objetos domésticos que fueron empleados para ejercer cualquier forma de violencia hacia mujeres que fueron donados de manera anónima o recabados por mí en el refugio en el que trabajo, ¿no? Y entonces creo que son estrategias justo para generar una memoria, ¿no? Para dejarnos de esta historia de que la violencia en general, bueno, la violencia en México y la violencia hacia las mujeres es normal, ¿no? Y es natural, ¿no? Hay esta normalización y esta naturalización de la violencia en México que es como muy tremenda, ¿no? Y creo que una de las pocas armas para combatirlas justamente es la memoria, empezar a tener memoria, empezar a generar espacios que contengan una memoria, ¿no?